8:35 de la mañana, seguimos en Euskadi Hoy. Nuestro invitado hoy es Juan María Burto, consejero de Empleo y Asuntos Sociales. Señora Burto, egunon. Egunon. Bueno, pues ayer hemos escuchado los mensajes de los sindicatos en el 1 de mayo. Esperemos a ver qué es lo que dice la patronal, pero ustedes están mediando. Lo han comentado ya varias veces, por activa y por pasiva. ¿Qué tal va esa mediación? Bueno, si nos ceñimos a datos concretos, hemos visto con una gran satisfacción que el conflicto de Cementos Lemona, un conflicto que duraba ya 5 meses, un conflicto muy enconado, se ha conseguido solventar recientemente. Y si vamos al aspecto global, yo creo que estamos haciendo un trabajo serio con las 4 centrales sindicales más representativas y también con Confebask, con el fin de poder llegar a un acuerdo en los 4 temas que tenemos encima de la mesa de aquí al 7 de julio, ¿no? Que son la ultraactividad, la defensa de los convenios sectoriales de carácter provincial, los descuelgues y la forma de resolución de esos descuelgues. Yo creo que el trabajo está siendo serio y creo que con todo sigilo, con un trabajo bilateral con cada una de las partes, creo en estos momentos que tiene que ser posible que en breves fechas pudiéramos llegar a un acuerdo, y en eso estamos trabajando y en eso estamos confiando. Recuerda en parte a la situación que se creó justo antes de aprobarse la reforma laboral, cuando en Euskadi UGT, Comisiones Lab y Confebask estuvieron, bueno, pues según ellos muy cerca de firmar un acuerdo. Donde no estaban muy de acuerdo era en el último punto, en la forma de resolución de esos conflictos, ¿no? En el resto parece que había cierto acuerdo. Es posible que estemos en una situación parecida a esa, no sería malo que estuviéramos en una situación parecida a esa, pero hay una gran diferencia en estos momentos, y es que tenemos la presión del 7 de julio que hace que el sistema de relaciones laborales que hemos conocido se vea absolutamente desregulado, y la propia cohesión social se pueda ver comprometida en este país si llegáramos a ese momento con más de 300.000 trabajadores y trabajadoras sin un convenio colectivo, ¿no? Yo creo que eso tiene que hacer reflexionar a las partes, y nosotros estamos intentando que seamos capaces de encontrar un suelo común, un mínimo común denominador que nos sirva para resolver cuando menos esas cuestiones y minimizar de alguna forma esa reforma laboral en que ni los sindicatos creen, ni este gobierno tampoco cree en esta reforma laboral. Claro, uno cuando le escucha a los representantes de la patronal, dicen, la ley es la ley, se tiene que cumplir, y eso ya lo sabían los sindicatos. Le escuchan los sindicatos y los sindicatos dicen, no tiene ningún interés la patronal en llegar a un acuerdo, puesto que sabe que la reforma le beneficia. Claro, los planteamientos de partida son muy difíciles de conjugar. Yo estoy convencido que la situación a la que llevaría la reforma de absoluta desregulación, como decía antes, no beneficia en absoluto a la patronal. Un sistema desregulado en el cual las condiciones de trabajo caerían a mínimos desconocidos, sería malo también para la competitividad de las empresas, ¿no? Y por eso estoy convencido que también la propia patronal quiere o es proclive a buscar un acuerdo. ¿Cuántos trabajadores hay ahora mismo en la Comunidad Autónoma Vasca pendientes de que se renueven estos convenios antes del 7 de julio? Yo creo que son más de 300.000 trabajadores y trabajadoras que están pendiendo de un hilo para que antes del 7 de julio su situación se pueda ver solventada. ¿Cuál es el panorama después del 7 de julio si no se alcanzara un acuerdo? Claro, puede que se alcance algún acuerdo en algunos convenios y no en otros, ¿no? Pero el problema sería que en torno a unos 200.000 de esos trabajadores no tendrían ningún convenio de carácter estatal que regule su situación, y se verían abocados a que su relación laboral, quien la regule, sea el Estatuto de los Trabajadores, y en términos salariales estaríamos hablando de que el salario de referencia fuera el salario mínimo interprofesional, lo cual es tremendo si lo comparamos con las situaciones de los convenios colectivos que actualmente regulan ese ámbito. Ya casi como estamos descontando que ELA no va a estar, porque cuando hemos dicho que nos retrotraíamos un poco a aquella situación estaba en Comisión sobre la UGT Lab y Confebask, y casi estamos dando por hecho que ELA no va a entrar a ningún tipo de acuerdo de este tipo. No seré yo quien diga que ELA no va a entrar. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para que todas las partes pudieran verse reflejadas en ese suelo común, en ese mínimo común denominador, porque lo que nos jugamos es mucho,
porque la defensa de los trabajadores de este país está en juego y porque en esa defensa de los trabajadores y trabajadoras creemos que todos podemos estar. No obstante, dicho esto, es cierto que él ha optado por una estrategia de enfrentamiento, tal y como ellos reconocen, y no cabe duda que es difícil lograr acuerdos en esa dinámica, ¿no? Pero insisto en que este gobierno va a seguir intentándolo y al final estaremos en ese acuerdo quienes de alguna forma quieran minimizar y quieran preocuparse por, como decía, la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Precisamente él ayer, en su discurso del 1 de mayo, lanzaba una consideración general sobre los políticos, suponemos que sobre los gobernantes. Decía, obedecen al poder financiero, no al interés de la gente que les vota. Nosotros no obedecemos ni siquiera al interés de la gente que nos vota. Obedecemos al interés de la gente que nos vota y de la que no nos vota. Obedecemos al interés de la ciudadanía. Cuando se dice que estamos subordinados al capital, yo le diría a Ela que a lo único que estamos subordinados es al trabajo. Y estamos subordinados a intentar sacar adelante proyectos que sirvan para mejorar la vida de las personas de este país. Y le trasladaría que vivimos en un país con la renta de garantía de ingresos más alta del conjunto del Estado, que vivimos en un país donde la atención a la dependencia merece una calificación de sobresaliente. Vivimos en un país donde las personas son lo importante. Y si realmente Ela quiere seguir en esa línea, yo creo que tiene que dar definitivamente un paso, que es el de presentarse a las elecciones políticas para, en ese plano, discutir con el resto de partidos políticos. Ha citado la renta de garantía de ingresos. La última vez que estuvimos hablando dijo, tenemos que darle una solución a cómo se tramita eso, porque no debe ir por el camino de Lanbide. ¿Se ha realizado ya esa reforma? ¿Cómo va? Estamos en ello. Yo el otro día leía en un medio de comunicación poco proclive o poco afín a los intereses del gobierno vasco, que un titular que decía que en Lanbide ya no hay colas, ¿no? No lo decíamos nosotros, lo decía un medio de comunicación y por lo tanto es un primer reflejo de los pasos que estamos dando. Estamos en un análisis tranquilo, sosegado, sin prisa pero sin pausa, no es fácil, y estamos analizando los diversos procesos que están en juego en la tramitación de la renta de garantía de ingresos y dándole solución por partes, y a partir de ahí iniciaremos también un proceso de sacar de Lanbide algunas de las actuaciones que tienen que ver con la renta de garantía de ingresos. Iremos dando pasos, yo creo que va bien y no hay en estos momentos, digamos, más concreciones. El Lanbide es el vehículo oficial para la búsqueda de empleo. Los últimos datos no son buenos, porque aunque hayan sido comparativamente mejores que los del Estado, siguen siendo datos malos, ¿no? No podemos consolarnos en absoluto viendo que en el Estado van peor. Los datos son malos, los datos son dramáticos, porque hay que intentar ponerles cara y ojos a esas personas, y sobre todo es dramático, yo diría, en aquellas familias en que no hay ningún recurso, ¿no? Y sobre todo es preocupante que una parte muy importante, que es nuestra juventud, una parte muy importante de nuestra población, esté perdiendo la fe y tenga un futuro terriblemente incierto, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación de trasladar esperanza, de trasladar que el futuro puede seguir siendo posible, y en ese sentido dos datos pequeños dentro de la amalgama de malos datos que tenemos, ¿no? Primero, los ERES, los expedientes de regulación de empleo, han descendido en este primer trimestre, ¿no? Yo creo que ese es un dato positivo. Y en segundo lugar, se está produciendo una desaceleración del crecimiento del desempleo. El desempleo en los últimos meses está creciendo, pero lo está haciendo a un ritmo muy inferior. Yo creo que estamos a las puertas de que estemos tocando suelo, y a pesar de que el crecimiento económico quizá no sea suficiente para poder generar empleo, sí creo que estamos a las puertas de que no se destruya más empleo. Esto de la desaceleración del crecimiento del desempleo, que parece un galimatías, hombre, es algo también lógico. Si cada vez hay más parados, en algún momento tendrá que ir frenándose la bolsa. Sí, entre otras cosas porque la propia cohesión social estaría en peligro, ¿no? Pero estamos comprobando cómo hay empresas que están funcionando bien, estamos comprobando cómo hay empresas que incluso están generando empleo, y yo quiero, de los datos que se están dando,
quiero quedarme con ese dato que se publicaba estos días pasados referentes al estudio del BBVA, en el cual se establece el 2013 como el año en que la crisis concluye y el 2014 como un año ya en el que podemos empezar a ver las cosas de otra manera, ¿no? Ese dato que nos ha dado del descenso de los expedientes de regulación de empleo durante el primer trimestre, esto traducido a empresas con las que supongo que ustedes hablan y tienen contactos, ¿qué es? ¿Que ha habido más actividad? ¿Que ha entrado de repente más actividad? ¿O? La tasa de actividad está aumentando, ¿eh? Ese era uno de los datos que salían de la encuesta del Eustat, de la EPRA, ¿no? La tasa de actividad está aumentando y ese es un dato positivo. Lo que pasa es que no se está generando empleo suficiente para la demanda de quienes se están incorporando al empleo, ¿no? Por lo tanto, siendo un dato negativo porque no somos capaces de absorber las necesidades, el dato positivo es que se está generando actividad, ¿no? Y bueno, a pesar de que el propio Lehendakari nos trasladaba que íbamos a pasar 2 años malos, en esa tesitura serían el 2013 y el 2014, yo creo que podemos empezar a pensar que el año 2014 se puede empezar a ver la situación de otra manera. ¿Cómo afecta la prórroga presupuestaria a su departamento? Bueno, la prórroga presupuestaria lo que quiere decir es que teóricamente tenemos más dinero, ¿no? Tenemos más dinero para desarrollar políticas activas de empleo, para desarrollar políticas sociales, más dinero. Pero este gobierno, si algo ha dicho de manera clara, es que no vamos a gastar el dinero que no tenemos. Y somos conscientes de que los ingresos van a descender en 1.100 millones. Por lo tanto, nosotros nos vamos a amoldar al presupuesto que retiramos del Parlamento el otro día para gastar en función de lo que vamos a ingresar y para desarrollar las políticas tanto de empleo como sociales como de vivienda a las cuales nos comprometimos en el Parlamento vasco. Si no entiendo mal, si pueden gastar menos de lo que estaba presupuestado el año pasado, pero no podrían gastar por encima de lo que estaba presupuestado el año pasado. Eso es más o menos el significado de la prórroga. Efectivamente. Y lo que vamos a hacer es gastar lo que habíamos dicho que íbamos a gastar en el proyecto de presupuestos del 2013. Este pacto de estabilidad con el Partido Socialista y el Partido Popular, visto el modelo que ha seguido el Partido Socialista y el Partido Popular en Madrid, tiene una venta un poco complicada, ¿no? Yo creo que estamos en una situación tan complicada que, a pesar de que las diferencias y quizá el pasado reciente lleve a entender que esto pueda ser muy complicado, yo creo que es la única salida posible. Es necesario dotarnos de estabilidad para poder sacar adelante los enormes retos que tiene este país, enormes retos que tienen que ver con el empleo, con la fiscalidad, con determinar una fiscalidad que produzca certidumbre también en la actividad económica, de la cual no se esté hablando todos los días, sino que seamos capaces de llegar a un acuerdo de futuro y que esa fiscalidad también sea la suficiente para unos servicios públicos de calidad y unas políticas sociales que puedan atender a las necesidades de la ciudadanía. Por eso ese pacto de estabilidad, si algo es absolutamente necesario, y yo espero que hoy el Lehendakari va a desarrollar cuáles pueden ser las líneas de este pacto, y espero que por lo menos desde la oposición se escuche con responsabilidad. ¿Bildu se ha autoexcluido o ustedes no han llamado a su puerta? No, Bildu se ha autoexcluido desde el primer momento, ¿no? Se ha autoexcluido desde el momento en que de las primeras conversaciones cuando para conformar el gobierno, y Bildu se ha autoexcluido cuando se suma a la huelga general del 30 de mayo, que es una huelga, como se ha dicho desde el sindicato mayoritario, para cambiar gobiernos. Para cambiar gobiernos, aunque luego matizó algo más. Dice, en general para cambiar gobiernos, no va a tumbar este gobierno. Sí, en definitiva lo que hemos dicho antes, ¿no? Él para dar ese paso tiene que dar un paso definitivo, que es el de presentarse a las elecciones y confrontar su programa con el de otros partidos políticos y no con el de otros sindicatos. Juan María Burto, consejero de Empleo y Asuntos Sociales, nuestro invitado esta mañana aquí en Euskadi Hoy. Gracias. Gracias a vosotros. 10 minutos para las 11 de la mañana.